como ya sabéis, bueno, el título de la sesión, que es Impulsa tu marca personal con BIM. Aquí estamos Rafa y yo. Y nada, Rafa es el director de DITEC y también del máster BIM de arquitectura. Y Aurora es la responsable de admisiones de DITECA. Así que vamos a dar paso con su parte, que Aurora va a contar muchas cosas muy interesantes y para terminar me dará a mí el paso en el cual pues hablaremos más enfocado a lo que es más la parte de BIM. Pero la introducción y desarrollo mayoritario os lo va a hacer Aurora, ya veréis que es muy comunicativa y os va a encantar todo lo que os va a contar. Así que nada, Aurora, cuando quieras, empiezas. Fenomenal. Bueno, como ha dicho Rafa, también para que nos pongamos en contexto, que siempre nos gusta un poco antes de empezar cualquier webinar, bueno, cualquier clase, cualquier sesión, es que tengamos muy claro cuál es el contenido de lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, en este rato vamos a empezar, bueno, definiendo qué es la marca personal. Luego vamos a ver las claves para impulsar nuestra marca personal. Como siempre lo que decíamos, ¿no? El objetivo y el foco es la búsqueda de oportunidades profesionales. Luego también vamos a ver el entorno profesional BUCA, que no sé si os sonará o no, pero bueno, vamos a profundizar un poco en ese concepto y también cómo adaptarnos a esa realidad. Por supuesto, la marca personal online, que hoy en día no podemos hablar de marca personal sin bueno, pues detenernos en esa marca personal online. Y luego, como decía Rafa, ¿no? Él se centrará en aterrizar todo esto aplicado al BIM en el sector de arquitectura, bueno, y si había algo también de ingeniería, pues fenomenal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver con qué es la marca personal. Estoy segura de que muchos de vosotros, por no decir todos, habéis escuchado alguna vez este concepto. ¿Qué entendéis por marca personal? ¿Qué veis? ¿Qué creéis que es la marca personal cuando hablamos de esto? Ponedlo por ahí por el chat o si queréis abrir micro y participar. Si no, paso. Ya, uno que se anime. Que si no, llamo a capítulo, esto, que yo soy muy profesora. Bueno, antes de, si queréis ir participando, no pasa nada. La marca personal, cuando a mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar imágenes y demás pues para, digamos, para afianzar ciertos conceptos, ¿no? La marca personal siempre me gusta mucho definirla con una huella dactilar. ¿Por qué? Porque la huella dactilar es algo único de cada persona, incluso gemelos idénticos tienen huellas dactilares totalmente distintas, ¿no? Entonces, al final, la marca personal es eso, es lo que nos hace únicos y al final es un poco ver qué es lo que yo quiero, o sea, qué imagen es la que yo quiero proyectar, que es un poco lo que yo tengo que tener en mente, que eso lo veremos en las claves, cuando estoy, bueno, pues definiendo esa marca, ¿no? Todos podemos tener en mente, por ejemplo, o sea, aquí en España, bueno, y seguramente de Latinoamérica conocéis a Rafa Nadal, bueno, cualquier deportista, ¿no? Pero Rafa Nadal es que además es un deportista que al margen de los éxitos profesionales, deportivos y demás que pueda tener, tiene una marca muy concreta, ¿no? Todos tenemos como una imagen de quién es Rafa Nadal y no sé vosotros, pero vamos, yo no me tomo nunca un café con él, no le conozco. Pero, sin embargo, sí que es una persona que da sensación, pues no sé, como de cercanía, es alguien leal, tiene pues, ambición, ¿no? Fortaleza, ese tipo de cosas que lo transmite. ¿Y por qué lo transmite? Porque al final es algo que en diferentes formas, ya sea pues, a nivel de conducta, a nivel de imagen, etcétera, etcétera, pues ha ido dejando, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que tenemos que tener en mente, ya sea pues un personaje público como pasa Rafa Nadal, incluso vosotros si hacéis un poco una perspectiva en vuestro alrededor, pues que siempre hemos tenido profesores que dices, este profesor por lo que sea me ha inspirado de una manera especial o esta persona me parece especialmente profesional por X razón, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas son las que tenemos que irnos fijando en qué tipo de profesional es el que yo quiero ser, ¿no? Que quiero, bueno, o sea, ser por supuesto, pero comunicar a los demás, expresar a los demás, ¿no? Vamos a contextualizar por qué es importante a día de hoy esto que estamos hablando de impulsar la marca personal cuando estamos encima hablando de
en un momento que estoy haciendo una búsqueda, ¿no? de oportunidades profesionales, ya sean prácticas, empleo, incluso lo puedo estar trabajando, pero buscar nuevas oportunidades de empleo, incluso he emprendido mi propia andadura profesional, pero también mi marca es importante pues, para conseguir nuevos clientes, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, pues vamos a ver algunos datos de empleabilidad en España. Aquí, bueno, me he centrado en España, aunque seguramente hay algunos de Latinoamérica, pero bueno, no saca tampoco muchos datos. Vamos a centrarnos aquí. Fijaos, el paro juvenil, yo siempre lo digo, es uno, o sea, vamos, llevo en educación y en orientación profesional ya unos años y yo siempre lo digo, es un drama. O sea, aquí en España el paro juvenil es un drama. Fijaos, el paro juvenil en hombres menores de 25 años a día de hoy es un 30%. Ha llegado a estar en un 40%, ¿eh? O sea, en 2020-2021 llegó a estar en 40%. O sea, es una barbaridad. Es casi el 50% de los jóvenes menores de 25 años están en situación de desempleo. Y en mujeres es un 31%, solo un 1% en el caso de las mujeres. Sin embargo, el paro de la población global general aquí en España es del 12,5%, o sea, es más del doble del paro juvenil. Si encima hacemos la comparativa con Europa, la tasa de paro juvenil duplica, bueno, es que es más del doble de la media europea, porque la media europea está en un 14,5%, y aquí estamos hablando de un 30 y un 31%. O sea, es más del doble. Y de hecho está en la tasa de paro más alta de la Unión Europea por detrás. O sea, los únicos que nos superan es Grecia, son en Grecia. O sea, que países hermanos, ¿no? Como puedan ser Portugal, Italia, del sur de Europa, tienen unas tasas de paro mejores que las nuestras, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber cómo impulsar nuestra marca personal? Porque al final el objetivo de esto es destacar. O sea, en toda esa, por supuesto, los datos de desempleo, o sea, bueno, del paro, de empleabilidad, y os invito a que hagáis esa búsqueda, el INE está ahí, o sea, los datos están a disposición de todos y se pueden hacer búsquedas, ¿no? En la encuesta de población activa y demás, porque luego además hace un estudio muy pormenorizado de pues, jóvenes en este rango con títulos universitarios, con títulos de FP, sin titulación, bueno, pues sin el título de, o sea, sin la ESO, por ejemplo, ¿no? Que hace ahí como esa distinción. Incluso también podemos ver la tasa de actividad y de desempleo por sectores, o sea, que incluso si estamos en el sector de la arquitectura, que vamos, hace poco Rafa hizo una webinar hablando de esto, ¿no? De cómo la inflación afecta al sector de la arquitectura, y es verdad que, bueno, que ahora es un sector que está bastante en auge, ¿no? Y hay poco paro. Pero aún así, tampoco nos tenemos que dormir en los laureles y tenemos que destacar esa marca personal, porque además, hoy a lo mejor, hoy en día estamos en un buen momento, pero mañana esto puede cambiar, ¿no? Sin embargo, si yo esto lo tengo bien trabajado, tendré muchas más oportunidades que, bueno, pues cualquier otra persona que esto no lo ha, bueno, pues estas herramientas no las ha puesto en marcha. Entonces, al final, el objetivo es eso, que destaquemos entre pues, el resto de candidatos y demás, que también los hay muy, muy buenos. Bueno, pues, ¿de qué manera yo puedo destacar? Vamos a ver cómo aplicar esto, ¿no? Cómo poder destacar y qué claves son las importantes para impulsar nuestra marca personal. ¿No? Veis que utilizamos muchas imágenes, que al final las imágenes de verdad que muchas veces, bueno, pues definen muy bien de una forma muy visual en lo que queremos. Al final, bueno, pues aquí tenemos el cohete, ¿no? Que al final es lo que queremos. ¿Qué tenemos que reflexionar o qué es lo que nos tenemos que plantear cuando estamos en este proceso? Lo primero es, yo aquí sí que os recomendaría que hicierais un listado, no sé si conocéis, esto daría para otra webinar, vamos, cuando estamos en emprendimiento, ideando unas ideas de negocio, etcétera, hay lo que se llama el lienzo Canvas, que eso, bueno, pues te ayuda un poco a aterrizar y analizar muy, muy bien el tipo de negocio que quieres montar, ¿no? Entonces, yo muchas veces con alumnos hago este ejercicio a nivel personal, ¿vale? O sea, analizar todas esas partes a nivel personal. Entonces, una cajita, ¿no? Una de las cosas que yo tengo que reflexionar es qué tipo de empresas son las que a mí me interesan. Incluso hacer un listado.
ya sean multinacionales o pequeños estudios de arquitectura o a lo mejor en la administración pública, no lo sé, ¿no? ¿Qué tipo de empresas? De hacerte un listado. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer analizar, vale, me interesan estos, ¿por qué me interesa esta empresa? No sé, puede ser por el tipo de actividad que hacen, puede ser por, no sé, por el ambiente laboral, porque conozco gente que está dentro y sé que trabajan muy bien, no lo sé, ¿no? Pues hay una serie de cosas porque mis valores comulgan bastante con los valores de esa empresa, porque por X razones, y hacerte un listado de esas empresas que son, vamos, o sea, sería top que tú entrases a trabajar ahí. Y vamos a partir de esa lista. Una vez que ya tenemos definido esas empresas, pueden ser empresas concretas o incluso por sectores, porque a lo mejor yo, bueno, pues estoy todavía estudiando, todavía no conozco muy bien el tejido empresarial en mi sector, pero bueno, sé que dentro de la arquitectura, pues yo quiero especializarme en interiorismo. Entonces, cualquier empresa que se dedica al interiorismo, pues ahí que voy, ¿vale? Eso ya un poco en función de cómo estéis, ¿vale? Una vez que yo ya tengo identificadas esas empresas, vamos a hacer esta reflexión, ¿vale? ¿Qué es lo que me une a mí con esa empresa? Puede ser desde un contacto, ya a lo mejor yo tengo a alguien que trabaja allí, o me une que justo el trabajo final de grado que hice es sobre no sé, la plantación eólica y es una empresa que se dedica a construir molinos pues, de energía eólica. Pues eso ya es una conexión que tenéis porque tú has hecho un trabajo concreto sobre esto. O los valores que hace, porque justo, yo qué sé, pues son valores sostenibles y yo soy una persona súper comprometida con la sostenibilidad, con el ecologismo, etcétera, ¿vale? Pensad qué cosas son las que os unen con esa empresa. Eso es lo primero. Luego, vamos a destacar nuestras competencias y nuestros puntos fuertes, que eso es algo fundamental. Luego veréis que cuando Rafa intervenga, os dirá también unas claves para el currículum, LinkedIn, que eso ya es esa parte como más práctica, ¿no? de las herramientas puras, cómo definir esto. Pues ahí incluso también vamos a destacar nuestras competencias, incluso en una carta de presentación que yo haga cuando me presente a esa empresa. No sé, de alguna manera yo tengo que demostrar, tengo que destacar esas competencias, esos puntos fuertes que yo tengo. Otra cosa también, que aquí lo he puesto así con interrogatorio, soy auténtico. La autenticidad al final es algo que gusta en general a las empresas. De hecho, ahora os voy a compartir por el chat un enlace, no lo voy a poner aquí porque es un vídeo dura como 2 minutos o así, si no se nos iría mucho el tiempo, pero es un proceso de selección que hizo Heineken, que está colgado en YouTube. De hecho, si buscáis proceso de selección Heineken en YouTube os sale, ¿vale? Y es un proceso de selección de diferentes candidatos, que es un puestazo, ¿vale? El que están ahí promocionando, y cómo diferentes candidatos, bueno, pues van pasando las diferentes fases. Y al final, ¿qué es lo que buscan? No buscan una persona con unos conocimientos X, porque partimos de la base que ya las personas que han pasado ese filtro ya tienen sus conocimientos a nivel técnico, ¿vale? Pero lo que buscan es una persona auténtica. Entonces, por ejemplo, hay una fase del proceso que es muy, muy gracioso, y es que cuando va el entrevistador a buscar al candidato, le coge de la mano y van ahí andando los dos con la mano. Y entonces le preguntan luego después, ¿cómo te has sentido? Y la mayoría dicen, no, me he sentido bien, tal. Sin embargo, el que cogen dice, pues me sentí incómodo. A ver, o sea, ¿cómo nos sentiríamos si de repente alguien totalmente desconocido nos da de la mano como si fuéramos un niño pequeño? Pues por lo menos sorprendido, ¿no? Entonces, esa deseabilidad social y demás, por supuesto, en un entorno formal, obviamente no me voy a poner en una entrevista, yo qué sé, con una postura corporal, pues yo que sé, presentarse de cualquier manera o demás, pero sí vamos a ser auténticos al final, honestos, ¿no? Ese tipo de cosas también gustan. También, soy útil, o sea, ¿qué utilidad puedo mostrar yo a la empresa? Al final las empresas, no nos vamos a engañar, o sea, las empresas están ahí para ser rentables, ¿no? Para ganar dinero. Entonces, ¿de qué manera yo voy a ser útil a la empresa? No sé, pues a lo mejor le puedo, pues a nivel técnico, para hacerle los planos, proyectos, modelar, etcétera. O porque, bueno, pues gracias a mí, pues puede conseguir ciertos proyectos que también, bueno, pues facturen más, no sé, ese tipo de cosas.
pensemos de qué manera yo puedo ser útil a esa empresa. Luego, muy importante, que lo tenemos aquí, mi huella digital, que de hecho lo veremos luego, ¿no? En la marca personal online, es importantísimo de verdad a día de hoy que esto lo cuidemos mucho, porque la realidad es que cada vez más en proceso de selección nos buscan en Google y nos van a buscar. Entonces, cuantas más barreras ponga dentro del mar que puede ser Internet en general, pues oye, más podré controlar que aparezcan fotos, información mía personal que, oye, pues una persona no tiene por qué saber. Pero eso lo vamos a ver después. Y luego, por supuesto, definir lo que llamamos la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Pues la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué escogerme a mí y no a otra persona? De hecho, hay veces en entrevistas que nos lo van a preguntar. Vale, muy bien. ¿Y por qué te tengo que escoger a ti y no a otra persona que tiene tu misma experiencia y tu misma formación? Vale, pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué te tengo que escoger? Eso es lo que tú tienes que definir. Si yo eso ya lo llevo bien interiorizado y bien trabajado, me va a salir así. En el momento en el que la empresa me lo pregunte, me va a salir. ¿Pues por qué? Pues porque soy una persona, yo qué sé, que sabe trabajar en equipo, que es una apasionada de, pues, otra vez volviendo al ejemplo del interiorismo, porque es que siempre tengo un gusto exquisito desde pequeña, yo me ponía, yo qué sé. O sea, cosas que sepáis que tenéis vosotros y no tiene otra persona. O sea, todos tenemos una forma distinta de trabajar, todos, no sé, de relacionarnos con el resto. Podemos aportar, pues, no sé, si somos personas comunicativas, o eso, nos gusta trabajar en equipo y nos gusta generar un buen clima de trabajo, o a nivel técnico es que soy súper perfeccionista, no sé. O sea, ¿qué cosas tenéis vosotros? Incluso también pueden ser idiomas, pueden ser millones de cosas, ¿no? Pues mira, pues es que he vivido en diferentes países y eso tengo una visión global de todo esto que puedo aplicar a la empresa. Oye, pues es una propuesta de valor muy interesante, ¿no? Entonces al final ahí, bueno, pues hacer un poco esa reflexión, ¿vale? Es como estos puntos de cara a reflexionar a las empresas. Vamos con el entorno buca. No sé si alguien había alguna vez, bueno, pues oído tal este concepto. Si no, lo vamos a ver ahora. Es un poco cómo definimos la realidad del entorno profesional de hoy en día. Me gusta lo que os decía, ¿no? Me gusta mucho utilizar imágenes. Y esta imagen, ¿qué os sugiere? ¿Qué os inspira? ¿Qué os dice? ¿Sabéis esta imagen? Tanto colorido, un laberinto, etcétera, etcétera. ¿Qué os dice esta imagen? Si alguien quiere compartir o no, vamos, yo digo también lo que nos sugieran. Pero un poco si veis, pues eso, hay como mucho colorido, diferentes formas. Aquí vemos la forma como de un ciervo, un corazón, aquí círculos, muchos laberintos, una estrella, o mucho lío, ¿no? Por ahí. Bueno, pues esto que nos parece así como caótico, pero también tiene su cierto sentido, laberíntico, muy distinto o muy cambiante, ¿no? Aparte de ser el laberinto más grande del mundo que está en China, que esta es una imagen real, es un poco lo que definiría, ¿no? O cómo se podría ver la realidad del mundo profesional de hoy. Si nos vamos a la época, bueno, sí, la generación inmediatamente anterior a la nuestra, la de nuestros padres aproximadamente, ¿no? Nuestros padres van a estar 50, 60 años ya a punto de jubilarse. Yo, por ejemplo, cuando hablo, mis padres tienen en torno a 60, que están ya a punto de jubilarse. Yo cuando hablo con ellos de muchas cosas, ¿no? De todo esto, muy interesante hablar con personas mayores, pues, por ejemplo, ellos a lo largo de su vida laboral han estado pues, en 2 o 3 empresas, siempre trabajando de esa profesión y o sea, hay una progresión como muy lineal, ¿no? Sin embargo, hoy en día esto es radicalmente distinto. De hecho, cuando se produjo, digamos, este cambio, ese punto de inflexión fue en la crisis del 2008, que no sé las edades que tenéis aquí, pero muchos de vosotros estáis estudiando o terminando la carrera, que no os acordaréis. La crisis del 2008 marcó un antes y un después, no solo aquí en España, sino en el resto del mundo, ¿no? Entonces, ahí cambió el panorama, ¿no? Y entonces se vio cómo personas incluso tuvieron que cambiar de sector profesional. Y hoy en día, de hecho, es así. Yo de hecho, vamos, he trabajado muchos años con jóvenes y yo cuando planteo la pregunta de
Tú imagínate que sales de la carrera y te dicen, te doy ahora un trabajo en una empresa en la que vas a estar siempre ya hasta que te jubiles, vas a cobrar bien, ¿vale? O sea, tampoco un lujo, pero bueno, vas a tener un sueldo acorde a tu profesión y que te va a permitir vivir bien, ya para siempre. Y vas a estar haciendo esto toda la vida. Hay gente que me dice, pues, ¿dónde hay que firmar? Sí, mañana. Y hay gente que me dice, no, no lo quiero para nada. O sea, porque me parece, el hecho de pensar de voy a estar en la misma empresa haciendo lo mismo toda mi vida profesional, me da como urticaria, ¿no? Y es verdad que este panorama profesional ha cambiado, pero yo creo que también la mentalidad y el estilo de vida de los jóvenes de ahora, o bueno, de las personas que estamos en edad de trabajar, ¿no? Es otra, o sea, son otras aspiraciones. De hecho, no es raro encontrar un currículum de una persona que a lo mejor lleve 5 años trabajando, un currículum en el que haya podido estar en 10 empresas, fácil, a una media de 2 por año. O sea, porque en muchas empresas se trabaja por proyectos, incluso dentro de una misma empresa hay diferentes puestos de trabajo o incluso diferentes puestos, o sea, diferentes sectores profesionales. O sea, esas cosas no son raras, ¿no? Porque es la realidad, que es lo que hablamos de un entorno VUCA. ¿Qué es un entorno VUCA? Pues estos son las siglas en inglés, que aquí lo veis en esta imagen, pero lo que viene a decir que es volátil, es decir, puede cambiar en cualquier momento. Hoy estoy aquí, pero mañana vete a saber. Es incierto, que tiene mucho que ver con esta volatilidad, ¿no? No hay certeza en esas explicaciones. Bueno, cambian los sectores, ¿no? Y la actividad económica cambia, vamos, y con la globalización ya no os cuento. Es complejo, que hay muchas causas que explican una consecuencia y es ambiguo, ¿no? Hay esa ausencia de claridad en el proceso. Esta es la realidad. Entonces, con esto yo muchas veces, cuando he estado en estos seminarios en presencial o con alumnos y demás, que digo, con esto no quiero plantear un panorama, yo que sé, pues difícil, que diga, madre mía, esto es lo que me va a costar a mí encontrar un trabajo, madre mía, qué mal está todo. No, al revés. O sea, el objetivo de esto es que conozcáis la realidad, porque esto es así. O sea, de hecho, a mí hay una frase que me gusta mucho que es sentirnos cómodos en la incertidumbre. O sea, en la persona que se sienta cómoda en esto, o más que cómoda, porque puedes sentirte cómodo o no, pero que te sepas adaptar, que al final es lo que queremos, ¿no? Que es cómo nos adaptamos a este entorno. Lo primero importante es la visión. Tenemos que tener una visión muy clara de lo que queremos conseguir, ¿no? De nuestros objetivos. De hecho, yo os invito, si no lo habéis hecho ya, a que os defináis vuestro objetivo profesional a largo plazo. Es decir, ¿cuál es tu trabajo ideal, soñado? O sea, sueña lo que quieras, incluso montar tu empresa, me da igual, lo que sea. Hombre, que sea, de hecho, tiene que cumplir los objetivos SMART que decimos, ¿no? Que tienen que ser medibles, es decir, pues lo alcanzo, ¿no? O sea, es algo tangible, se mide, tienen que ser alcanzables. Pues hombre, si yo soy psicóloga, no puedo pretender en 10 años ser la jefa de planta de cirugía de Gregorio Marañón, porque no puede ser alcanzable porque no soy médico, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Algo que sea alcanzable, pero sí que es algo viable que yo dentro de 10 años quiera montar un gabinete de psicología, ¿no? Por ejemplo. O esto ya cada uno en pues ese objetivo, ¿no? De medible alcanzable tiene que ser específico. Una cosa, o sea, un objetivo que no es específico, pues acabar con el hambre en el mundo. Sí, claro, yo también, pero es algo específico, nos vamos a concretar. Incluso no pasa nada por tener varios. De hecho, cuantos más específicos sean, mejor, porque así me iré acercando a ese objetivo a largo plazo, que de hecho es lo siguiente, ¿no? Que es cómo me lo programo. Porque claro, yo puedo tener mi trabajo soñado, obviamente se me va a dilatar en el tiempo. Si yo se me dilata en el tiempo, se me va pasando el tiempo y veo que no lo consigo, me puedo llegar a frustrar. Sin embargo, si yo voy viendo los pasos intermedios que tengo que conseguir, vale, pues si quiero entrar a trabajar aquí, pues mira, a lo mejor lo primero es me tengo que formar en BIM, porque sé que si no, no voy a conseguir trabajar en ningún estudio porque piden esto para una licitación pública, por ejemplo. O el siguiente paso, ¿cuál es? Pues entrar en una empresa que me permita tener experiencia en esto, porque esto es lo que me va a seguir esto, ¿no? O sea, como que definamos esos pasos intermedios. Esto es importantísimo, esa visión, ¿no? El objetivo.
Entendimiento. Ante esa maraña que veíamos antes de esa imagen, ¿no? Ese laberinto con tantas vueltas, tenemos que tener muy claro, intentar dar explicaciones a eso, lo que decíamos antes, ¿no? Vale, ¿por qué es así? ¿Por qué mi sector ahora mismo se comporta de esta manera? Bueno, pues vamos a ver esas causas. ¿Por qué? Porque solamente llegando a ese origen puedo adaptarme, puedo verlo, ¿no? Puede ser porque, pues, bueno, había una crisis y ya está, o lo que sea. Yo, por ejemplo, me pongo un ejemplo en la pandemia, todas las empresas de eventos, de un día para otro se vieron que no tenían trabajo, porque claro, ya no había eventos. Pues ¿de qué manera se subieron a adaptar? Pues haciendo eventos online. Y además la gente queríamos participar en ese tipo de cosas. Bueno, pues gracias a eso pudieron estar ese tiempo y ahora obviamente se ha vuelto a retomar todo, ¿no? Pero si no hacemos ese ejercicio, pues no nos vamos a poder adaptar, ¿no? Claridad, importante, muchísima claridad, incluso muchas veces claridad mental, ¿no? De todo este proceso. Y por supuesto, adaptabilidad. Esto es un poco, está muy ligado con esto, ¿no? La adaptabilidad es fundamental porque, y sobre todo, muchísima agilidad. Al final, pues este tipo de entornos requieren que pues, estemos constantemente, pues, incluso reciclándonos. Yo, vamos, o sea, llevo ya unos años de vida profesional y no para de estudiar, yo creo que prácticamente, o sea, meses, pero siempre, pues eso, reciclándote, adaptando y siendo bastante ágil. Marca personal online. Ya, dentro de poquito ya dejo paso a Rafa y ya os dejo ver la chapa. ¿Cuál es tu huella digital? Aquí os invito a que hagáis el ejercicio, que estoy segura de que lo habéis hecho en algún momento de vuestras vidas, de googlearos. Buscar vuestro nombre completo, vuestro nombre y apellidos en Google y a ver qué aparece. Ahí os dejo un ratillo y ver si aparece algún tipo de información personal, alguna foto, tal, o no aparece nada directamente, que también hablaremos de eso, oye, si no aparece nada, eso es bueno o malo, porque eso también, ¿vale? Vamos a hacer ahí ese pequeño ejercicio. De hecho, vamos a hacerlo aquí. En Google. Vamos. Mira, yo, por ejemplo, he hecho la búsqueda y lo que me sale, o sea, la primera búsqueda que sale es una persona en LinkedIn que se llama exactamente igual que yo, pero no soy yo. Pero la segunda búsqueda ya sí que salgo yo, que salgo en la web bueno, en este caso de la UCJC, porque también soy profesora de allí, y mi LinkedIn. O sea, que eso, pues mira, bien, porque además lo que sale, fotografías y demás, información personal mía, no sale información profesional, que esa es la que me interesa que salga. ¿Vale? Si hay alguno que os ha salido información personal, ¿vale? En Google, hay un truco muy fácil y es, porque a ver, todos tenemos derecho a utilizar nuestras redes sociales y todos sabemos, todos decimos que sabemos muy bien cómo configurar la privacidad y todo esto, pero se nos puede escapar, ¿vale? Entonces, manera muy sencilla, manera muy sencilla de evitar esto. En nuestras redes, o sea, cualquier perfil personal que tengamos, no le llamemos por nuestro nombre y apellidos. Es decir, si una empresa recibe mi currículum, que si busca mi nombre, no me vaya a encontrar en Facebook, en Instagram, TikTok, etcétera. Y a mi Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, le voy a llamar, pues, yo que sé, un seudónimo o a un acrónimo juntando las iniciales o las sílabas de mi nombre, ¿vale? Lo que queramos. Pero nunca, nunca, nunca nuestro nombre completo, porque aunque lo tengamos privado, aunque lo tengamos todo totalmente capado, nos puede pasar que un amigo nuestro no tiene capado su Instagram y nos etiqueta y esa foto es muy probable que salga en Google. A lo mejor no, pero puede que salga. Si no sale, o sea, si no lo tenemos con nuestro nombre, desde luego que no va a salir, ¿vale? Es un truco muy, muy sencillo
Y así nos evitamos que en nuestra huella digital pues haya algo personal que no queremos que aparezca, ¿vale? Esto importantísimo. Si no sale nada, tampoco es bueno, porque pensad que hoy en día lo online, a no ser que me digáis, mira, pues yo tengo un motivo porque me ha pasado, ¿vale? Que en talleres hay personas que por X razones, por razones de seguridad, o lo que sea, por su trabajo, su profesión, lo que sea, no tiene presencia en la web por un motivo concreto, fenomenal. Ahí, obviamente, eso es lo primero. Pero si no, no es nuestro caso, sí que deberíamos de tener presencia en la web. ¿Y de qué manera? Muy fácil, con LinkedIn. De hecho, luego aquí Rafa os podrá decir bastante. ¿Por qué? Porque LinkedIn es la red profesional por excelencia. Y ahí, si tenemos la imagen bien cuidada, la información actualizada de nuestro perfil, lo que tenemos, lo que hemos estudiado, trabajado, etcétera, imágenes adecuadas, profesionales, tal. Esas competencias, todo eso que hablábamos, todo esto que nos impulsa esa marca, si lo tenemos bien cuidado en LinkedIn, nos va a salir porque esto lo veis. O sea, yo enseguida, cuando he puesto mi nombre, y yo tengo, o sea, mis amigos son López García, que eso es lo más común que te puedes echar a la cara aquí en España. Y sin embargo, sale. ¿Por qué? Porque lo tengo muy cuidado, lo tengo ahí muy trabajado. Entonces, ese tipo de cosas las vamos a cuidar. ¿Por qué? Porque es importante. Porque al final, si a esa empresa nos va a buscar y le va a salir nuestro LinkedIn con lo que tal, con lo que hemos hecho, con nuestro perfil profesional, va a decir, oye, mira, pues esta persona, que es que no, no sé, pues se le ocurra, ¿no? De alguna manera, tiene interés, tal. Entonces, ese tipo de cosas las deberíamos de cuidar. Si tenemos un portfolio, pues lo tenemos ahí indexado, tal. Ese tipo de cosas es importantísimo que lo tengamos, ¿vale? Pues nada, yo ya por mi parte os dejo y aquí, Rafa, bueno, pues todo esto que hemos estado hablando, vamos a ver cómo se puede aterrizar con así que, Pues muy bien, muchísimas gracias, Aurora. Bueno, yo aprovechando pues, ya lo que he hecho alguna vez, pero bueno, me googleé y he visto que había cosas antiguas, bueno, que están ahí, pero no ha salido nada de mis redes sociales. O sea que muy bien. Pues nada, yo voy a dar el colofón final con lo que ha dicho Aurora, pero más enfocado pues a nuestro mundo, ¿no? A la arquitectura e ingeniería y sobre todo actualmente pues con el tema de BIM, ¿vale? Así que nada, mira, yo a día de hoy os diría que si sois perfiles que tenéis un máster BIM o cursos BIM, expertos, que destaquéis la palabra BIM en vuestra marca personal, ya sea en vuestra presencia digital, a través del currículum online, LinkedIn sobre todo, con vuestro portfolio, que ya sabéis que lo podéis subir a ISU o a otras plataformas. Es verdad que, por ejemplo, antes con AutoCAD, pues la gente se ponía que sabía AutoCAD, pero hoy en día, ¿quién pone que es un CAD expert? Pues nadie, porque todo el mundo se da por hecho de que todo el mundo sabe AutoCAD, no todo el mundo profesionalmente. ¿Qué sucede con BIM? Que todavía no. O sea, BIM ya es el presente y pues, será el futuro, lógico, pero que a día de hoy hay que ponerse la palabra BIM. Yo, por ejemplo, tengo arquitecto BIM en LinkedIn, que por cierto, quien no me tenga ese regalo, pues suelo compartir mucha información sobre pues, webinars, artículos y demás, y también ofertas de empleo que nuestros alumnos no se postulan, porque actualmente, ya lo comentaba Aurora, pues en nuestro sector hay mucha demanda de perfiles y hay pocos profesionales que sepan bien en comparación con la demanda, ¿vale? Entonces, todas nuestras ofertas, tenemos empresas colaboradoras que nos mandan ofertas y nos quedan desiertas. Por eso ahora estamos con la convocatoria del Master BIM, pues para formarles rápidamente y mandar estos currículum a estas personas. Bueno, entonces, a día de hoy, saber BIM y tener nuestro perfil destacado es un punto de valor. Lo que comentaba Aurora es algo destacado. Entonces, ¿qué haría yo? En el currículum, siempre recordar una o dos hojas. Luego, aparte de este webinar, solemos hacer unos talleres de orientación profesional, que os animo a apuntaros, también son gratuitos. Y siempre en el currículum que sea una o dos hojas. ¿Qué os recomendaría poner en el currículum? La palabra BIM bastante grande y luego también, pues, evidentemente, las experiencias que habéis tenido y los softwares BIM que hayáis podido trabajar. Normalmente se suelen poner un poquito según el nivel. Lo importante siempre es destacar para conseguir la entrevista y luego ya en la entrevista hacer todo lo del entorno buca que os he comentado ahora. Vale.
En el currículum, en esta una o dos hojas, es muy importante que expliquéis las experiencias que habéis tenido con BIM, tanto en las diferentes disciplinas, es decir, si habéis sido más modelado, presupuestos, si habéis hecho algo de programación, o quizás habéis llegado pues, a la fase de mantenimiento, ¿vale? Suelen ser para perfiles un poquito más senior, pero bueno, es importante ponerlo. Os habéis dirigido varios proyectos BIM. Y si podéis poner en el currículum un poco los proyectos que habéis realizado, pues mucho mejor. En LinkedIn lo que sí que os recomiendo es que pongáis la palabra BIM en vuestro título. Yo, por ejemplo, tengo puesto arquitecto BIM, pero los que sois ingenieros podéis poner ingeniero BIM o directamente el rol que estáis realizando, como puede ser coordinador BIM, BIM manager, modelador BIM o cualquier otro. Sí que os recomiendo que os mováis mucho por LinkedIn y vayáis agregando a la gente de vuestro sector, porque muchas de las ofertas que salen suelen ser del entorno. ¿Por qué es así? Porque normalmente en un estudio de arquitectura la mayoría de personas contratadas son arquitectos o ingenieros. Entonces se mueven muchísimo por contacto. Así que sí os recomiendo que trabajéis mucho LinkedIn y que sigáis a las noticias que tienen el hashtag BIM o similar. Por tercero, hablaríamos del portfolio, ese portfolio donde mostráis vuestros proyectos BIM o CAD. Entonces, ¿qué os recomendaría? Que los portfolios los proyectos más llamativos que habéis desarrollado con BIM sean los que mostréis en las primeras páginas. ¿Por qué? También digo esto, porque un entrevistador va a mirar cientos de portfolios. Entonces, es muy importante que destaquéis, que seáis unas personas que llaméis la atención a este reclutador que va a mirar cientos de currículos, de portfolios. Entonces, siempre el mejor proyecto más llamativo al principio y luego ya si queréis vais poniendo el resto. Destacar, ya que en el currículum son 2 hojas y en el portfolio podéis poner mucho más. Yo tampoco haría portfolios de 100 hojas o de 40, sino que con 10 o 20 creo que se describe perfectamente cómo trabajáis. Pues lo que haría sería destacar los softwares BIM para que sean más atractivos, que es lo mejor, utilizar directamente los logos de software BIM, y ahí en este caso del portfolio yo no pondría nivel, sino diría, este proyecto ha sido desarrollado con este software. Pim, pam, pum, ¿vale? Y podría estar mucho más tiempo hablando, pero queremos ser un poquito, pues eso, 40-45 minutos de charla para tener unos 15 minutos por si queréis preguntarnos algo. Así que voy a ir al último bloque, que es una pregunta abierta. Os dejo que penséis. Y el bloque 6, que ya iniciamos este coloquio, sería ¿por qué es importante el BIM en la búsqueda de oportunidades? Cualquier respuesta seguro que va a ser válida porque, bueno, no voy a decir los tips, pero ahora lo diremos, así que no quiero que seáis tímidos y que en el chat o en las preguntas y respuestas vayáis escribiendo por qué creéis que es importante el BIM en la búsqueda de oportunidades, ¿vale? Y ya os voy a dar bastantes tips. Mientras escribís, ya que tengo a Aurora aquí, pues le voy a preguntar a ella ¿por qué cree que es importante BIM en la búsqueda de oportunidades en nuestro sector de arquitectura e ingeniería? A ver, yo creo que la primera, o sea, para mí lo principal es porque al final es la manera en que te destacas, o sea, puedes destacar frente a otras personas. Además, el BIM es algo que, bueno, que lleva relativamente poco tiempo y al final todo lo nuevo, pues hay poca gente, ¿no? Que tenga esa especialidad. Entonces, eso ya es algo que va a llamar la atención por lo menos, creo. Estupendo. Genial. ¿Alguien más quiere contar una cosa? Yo creo que sí. Bueno, aquí tenemos una duda que luego la leeré, pero vamos a ir a esta pregunta. Mientras lo vais contestando, y me gustaría que no fuerais tímidos y que no hace falta que lo hagáis por el micro, sino que escribáis en preguntas y respuestas, os voy a dar una que me sucedió a mí hace muchos años, pero que les suele suceder a muchos alumnos, y les digo que aprovechen la oportunidad, y es que muchas empresas, o algunas empresas, por no generalizar, lo que hacen es contratar a perfiles que sepan BIM, aunque en esa empresa no sepan BIM, porque va a llegar un momento en el que va a ser BIM obligatorio para todos proyectos públicos y seguramente el cliente privado también lo va a exigir. Entonces, estas empresas quieren contratar a perfiles BIM para que en el momento en el que implanten BIM ya tengan perfiles que sepan BIM.
Pues esa es una posible respuesta. A mí me pasó hace muchos años, antes de montar Editeca, y bueno, luego al final se implantó BIM, pero vamos, si me hubiera quedado en esa empresa, pues seguro que habríamos implantado BIM. Venga, ¿alguna respuesta más? Vale, bueno, esto es una respuesta y también una afirmación. Juan Manuel Gutiérrez Ávila dice, es ahora el camino de ver la industria de la construcción, ahora sí que vende más un render y un modelo que 1000 planos. Vale, pues muy bien, para ser más atractivos. Antes con CAD, pues directamente en tu portfolio podías poner los planos en CAD y poco más. Pero con BIM, pues tú puedes exportar el render, o bueno, puedes directamente con el software de modelado BIM, por ejemplo Revit, puedes hacer un render, pero también eso lo puedes exportar a 3D Max o a Lumion y hacer con el modelo BIM un render y queda mucho mejor que con lo que comenta Juan Manuel Gutiérrez que 1000 planos, ¿vale? Incluso, mira, aquí además es que me viene muy bien porque incluso para personas fuera del sector de la arquitectura, porque al final, imaginad una pequeña, o sea, un pequeño estudio que hace casas a particulares, claro, en particular muchas veces no sabemos, alguien que no es arquitecto no sabe leer un plano. Sin embargo, como bien dices, ¿no? Si yo veo mi casa o mi futura casa tal cual está ahí con ese modelado y demás, claro, dice mucho más que hay por los planos, ¿no? Entonces ahí es verdad que es muy interesante. Vale, venga, ¿alguna respuesta más? Si no, yo estoy contando más posibles. Bueno, ¿por qué es importante BIM en la búsqueda de oportunidades? Porque diferencia nuestro sector y si al final salimos de la carrera siendo arquitectos, pues somos iguales que el resto de arquitectos. Si sabemos BIM, pues lo más normal es que directamente cuando haya una oferta que piden BIM, pues toda la gente de CAD pues nos va a postular y nosotros con BIM pues tenemos más facilidad para optar a este puesto. Sin embargo, si publican una oferta en la que solo piden un arquitecto, con experiencia o sin experiencia, sin hablar de BIM, bueno, pues directamente ahí todos los arquitectos van a poder postularlo. Entonces, me diferencia un poco más y limita un poco. Estamos hablando que BIM es una metodología que ha llegado para quedarse, no es que, yo qué sé, que digan, pues busco una persona que sepa yo qué sé, diseñar edificios de consumo cero, que será el futuro, pero actualmente no es una cosa que se demande mucho, sino que BIM es pues para optimizar todos los procesos constructivos, para sacar mucha más información y dentro de poco pues para todo el proyecto público ya va a ser obligatorio. ¿Vale? ¿Alguna posible respuesta más? Hay muchas, ¿eh? Cada uno puede ver una visión diferente de esta pregunta. Bueno, pues yo sé que no me estoy contestando ninguna más, pues voy a leer una pregunta que han hecho nuestros compañeros. Ah, mira, justo aquí han contestado una, así que vamos a leerla. Bueno, pues dicen porque es una metodología que nos permite adelantarnos a posibles problemas a la hora de construir edificios e infraestructuras. Correcto, claro está. Da mucha información y esa información, además, cuanto más acotado tenemos un proyecto, luego menos problemas va a haber en obras. Y la pregunta que nos hacía Ángel decía que en caso de no tener experiencia, ¿se puede armar un portfolio con proyectos estudiantiles? Por supuesto. El portfolio de currículum va a ser algo vivo durante toda nuestra experiencia profesional. Incluso cuando tengamos ya mucha experiencia, seguramente nuestro portfolio no será quizás tan visual como pueden ser los proyectos estudiantiles, pero sí que será más técnico. Pero de todas maneras también se precisará este portfolio. Entonces, Ángel, sí, si no tienes ninguna experiencia, tú armas tus proyectos estudiantiles. Eso es lo que solemos hacer mucho en los talleres de empleo ya cuando eres alumno de Editeca. Lo que siempre digo es que el último proyecto, el que sea el TFM, el que sea más grande y más visual, sea el que pongas el primero. Porque lo que te digo, los entrevistadores no van a irse hasta el final, sino van a ver al principio un poco todo para hacerse una idea. Entonces, siempre el primer proyecto que sea tu último proyecto más exitoso. ¿Vale? Y aquí hemos contestado una pregunta más. Contestando la de por qué es importante BIM en la búsqueda de oportunidades, por la globalización del trabajo. Mira, me parece una respuesta estupenda. BIM es una metodología global que ya trabajemos aquí, o como he comentado antes
Aurora en cualquier país de Latinoamérica, o si queremos ir a trabajar a Suecia, Finlandia, Australia, Estados Unidos, todos vamos a trabajar con la misma metodología, que es BIM. Yo siempre digo que BIM no deja de ser la transformación digital que está sucediendo en todo el mundo, pero aplicado a arquitectura e ingeniería. Y en este caso se llama Building Information Modeling. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o alguna respuesta más a esta pregunta que queráis? Vale, pues nada más, dar las gracias por haber estado hoy. Espero que os haya parecido muy instructivo todo lo que os he contado Aurora y luego por mi parte. Gracias a Alejandro Córdoba que nos ha hecho este excelente webinar, que si podemos brindarle el correo para realizarle varias preguntas con respecto al máster, pues bueno, más fácil es info@editeca.com, que luego lo va a recibir Aurora. Sí, podrás hacer una videollamada con ella si quieres. Y conmigo directamente en LinkedIn, Rafael González del Castillo Sancho. Por suerte yo, como tengo un apellido compuesto, soy el único que me llamo así. Así que me podéis mirar por LinkedIn y por ahí preguntarme, que estoy todos los días y varias veces al día me conecto. Así que Alejandro, cualquier duda que tengas. Y el resto, que he visto que mucha gente está por ahí, pero que está un poco tímida, pues nos podéis preguntar lo que queráis. ¿Vale? Siempre estamos a vuestra disposición. Eso es. Pues nada, pues me parece un placer y nada, lo que ha dicho Rafa. Cualquier duda, cualquier cuestión, pues tenéis ahí en la página web nuestro correo de info y nada, y cualquier cosa, pues estamos ahí en contacto. Y un placer y muchas gracias Un por placer. estar. Muchas gracias, Aurora. A ti. A vosotros. Hasta luego. Adiós.